La minería, la indiferencia o complicidad abierta de la Policía Federal y los grupos del crimen organizado quebraron todo y a todos de norte a sur. La muerte por ejecución se hizo tan cotidiana como los paisajes rotos por la violencia criminal. Un ciclo interminable también del este al oeste. Hambre, extorsión, soborno, terror, tala ilegal, ejecución, abuso, deforestación, narcotráfico, criminalización de la defensa de la tierra, de los derechos de las comunidades y la protesta social y degradación del medio ambiente. En ese ambiente social roto, pocos en el gabinete de Felipe Calderón se sorprendieron por la noticia del 27 de abril del 2010, cuando un grupo civil armado emboscó una caravana en el municipio indígena autónomo de San Juan Copala y abrió claros a un francotirador para cazar y asesinar a Beatriz Alberta Cariño Trujillo, coordinadora de la REMA y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, y al finlandés Jiri Antero Hakola, un observador de derechos humanos de 33 años de edad. Más lista e inteligente que el promedio, incansable, divertida, ingeniosa, ágil de mente, de 37 años de edad y oriunda de la zona mixteca del centro del estado de Puebla, Betty, o Betty Cariño, como la llamaban, sabía lo que era el rompimiento del orden y las luchas intergrupales por el control político de los pueblos. Conoció el nivel de violencia y decidió seguir el camino de la educación libertaria y la lucha pacífica. Aún después de conocer el destino del chiapaneco ecologista antiminero Mariano Abarca Roblero. Su objetivo siempre fue uno: la defensa de las poblaciones pobres e indígenas de la zona a través del trabajo comunitario, desde abajo y hacia la izquierda, al lado del corazón. Betty era la voz de los sin voz. Betty era una profesora normalista de educación primaria, descendiente de una familia mixteca trabajadora. Estaba casada con el también activista Omar Esparza Zárate, del Movimiento Agrario Indigenista Zapatista, Maíz, y del Frente de Pueblos Indígenas de México, FPIM. Y era una mujer independiente, con un montón de virtudes que se apreciaban en su labor: trabajadora, amable, bondadosa, responsable, revolucionaria, rebelde y zapatista. Esto último era claramente por partida doble, por el héroe revolucionario Emiliano Zapata, el caudillo del sur, y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, a través de la otra campaña. Estaba comprometida con las luchas de las empobrecidas regiones mixtecas de Oaxaca y su natal Puebla. Estas formaban, como se escribió alguna vez, parte de Betty, como sus manos y sus pies. La llamaban una revolucionaria moderna. Carismática, inquieta y combativa, en mayo de 2006, Betty Cariño se había sumado desde la ciudad de Guajuapan de León a las luchas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, misma que por más de 6 meses paralizó y puso en jaque a la administración abusiva del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Toda esta información es apenas visible, iluminada por el foco que escatima luz sobre el escritorio atiborrado de documentos. El hombre de traje azul analiza con atención la trayectoria de Betty Cariño. Los nombres de los pueblos y regiones le traen a la mente lugares que ha sido pisado y conoce bien, sobre todo los de Chiapas. Sus tiempos en el CISEN, recabando información sobre la amenaza que representaban zapatistas para el gobierno de Salinas, le permitieron conocer plenamente el contexto al que se enfrentaba Betty. Su mirada, que se posa sobre las hojas llenas de información de la activista, no es indiferente. Los dedos rozan el papel como quien roza una herida que no cierra. El vacío de poder en la entidad, propiciado por la incapacidad del gobernador oaxaqueño y por los escandalosos niveles de corrupción y la violencia criminal,
tolerada y financiada desde su gobierno. Se prolongó hasta que el 29 de octubre de ese año, cuerpos de élite de la Policía Federal Preventiva, comandada por Genaro García Luna, apoyados con tanques antimotines, escuadrones de la muerte y la creación de grupos paramilitares, pusieron en marcha un violento operativo. Fue una campaña intensiva de represión que se prolongó durante varias semanas y en las que se recurrió a toda la barbarie de Estado y a la militarización. Todo en aras de devolver a Ulises Ruiz el control de la entidad. En los días siguientes se hizo claro que, a través del terrorismo de Estado, el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada había llegado a un acuerdo bajo a la mesa para terminar con el vacío de poder y devolver el control y la gobernabilidad de Oaxaca al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a cambio de que éste legitimara el ascenso de un cuestionado Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República, como sucedió a partir del 1 de diciembre del 2006. Durante esa época, Betty Cariño, su esposo Omar Esparza y otros activistas de Cactus sintieron, por primera vez en carne propia, la dureza irracional del gobierno de Fox y casi de inmediato la de Calderón. Y, desde luego, también la de Ruiz Ortiz, un militante del PRI. Se liberaron irregularidades, órdenes de captura, al tiempo que comenzaron intermitentes las amenazas de muerte directas contra ella. Incluso, en una estación de radio, se autorizó la emisión de un llamado para cortarle la lengua. Una crónica publicada en el sitio web Que Viva la Mixteca, Historias de la Resistencia Mixteca en Oaxaca, dio cuenta de las acciones de Betty para enfrentar las amenazas de muerte. Buscar ayuda en el activismo internacional. Para entonces en México, hombres y mujeres caían muertos por defender su tierra. Y había indicios de que fuerzas de gobierno, federales y estatales, estaban involucradas. Había casos ampliamente documentados, como el de Francisco Concepción Gaviño Quiñones, en el estado de Jalisco, quien fue secuestrado, torturado y degollado en 2006 en su lucha contra la minera Benito Juárez Peña Colorada, propiedad entonces de la transnacional ítalo-argentina Ternium Ispat y Mittal Steel. Con todos los visos de ejecución criminal, el asesinato había puesto fin a un siglo de pacífica convivencia entre los pueblos de Jalisco y Colima, de acuerdo con un diagnóstico del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca de Marabasco AC. La historia de represión es extensa. El 22 de mayo de 1997, 4 meses después de que fuese reportada su desaparición con temores fundados de secuestro, fueron encontrados en lugares distintos, como para sembrar terror, el cuerpo y la cabeza del activista tzotzil Cristóbal Pérez M., profesor y representante de la comunidad de Unión Yaxmejel, Chiapas, estado bien caminado por el CISEN. 7 meses más tarde, el 22 de diciembre de 1997, en la localidad de Acteal del municipio de Chenalhó, un grupo paramilitar financiado por el gobernante PRI y entrenado por exmilitares y expolicías, asesinó a más de 40 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas. Esto ocurrió con la permisividad de los gobiernos federal y estatal, como parte de una escalada de violencia y persecución para eliminar a indígenas protestantes y simpatizantes o seguidores del subcomandante Marcos,
cabeza visible del EZLN. Las víctimas totales sumaron 45, 9 niñas, 21 mujeres adultas, 5 estaban embarazadas, 6 niños y 9 hombres adultos. Además, resultaron heridas 10 mujeres, 4 niñas y 7 hombres, 4 niños. Las huellas de la masacre llevaban al despacho principal de la Secretaría de Gobernación ocupado por Emilio Choaifet Chemor y al gobernador Julio César Ruiz Fierro. La impunidad colocó los cimientos del exterminio moderno de indígenas en la región sureste de México. El 10 de junio del año siguiente, en El Bosque, municipio autónomo zapatista de San Juan de la Libertad, se reportó otro de los crímenes más brutales en la selva chiapaneca. Un ataque quirúrgico coordinado por el ejército. Con el apoyo de agentes de la Policía Federal, el CISEN y policías estatales familiarizados con esa zona de la selva chiapaneca, dejó como saldo 8 campesinos masacrados. Además de los actos de rapiña, se confirmó la detención y tortura de 53 indígenas. Un documento entregado por el Centro Fray Bartolomé de las Casas a la titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, sintetizó aquella incursión calificándola como un acto de guerra. Más de 1000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se lanzaron a primeras horas de la madrugada contra 3 comunidades indígenas de San Juan de la Libertad, ubicado en el municipio constitucional de El Bosque. 3 días después, el 13 de junio, la Procuraduría General de Justicia del Estado entregó los cadáveres a personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que los trasladara a la comunidad de Unión Progreso. Los 8 cuerpos estaban mutilados y en avanzado estado de descomposición. En esa época, el obispo Samuel Ruiz García denunció que el ejército poseía en Chiapas 57,000 soldados repartidos en las 8 regiones autónomas, los 31 municipios en rebeldía, y que, además, tenía apostado y listos para entrar en acción tanques T-Money equipados con proyectiles, cabrón. Tanques T-Money equipados con proyectiles, orugas artilladas para terreno fangoso y helicópteros Bell 212. La larga historia se presenta en la memoria del topo como si fuese un álbum familiar. La oscuridad que rodea al escritorio le sirve para repasar esos terrenos, esas incursiones de infiltrado. Los archivos que resguardaba, descarta, destroza o acomoda son pequeñas cápsulas de recuerdo de su carrera policial, aunque a veces son tantas que lo ahogan. Bajo la sospecha de que en la mayoría de los crímenes estaban involucradas autoridades federales y estatales, en los siguientes años se sumarían ejecuciones y desapariciones de activistas antimineros, líderes sociales, ecologistas, comuneros y defensores del medio ambiente, del agua y la tierra en los estados de Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Puebla, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Morelos. Vaya, prácticamente por todo el país. El abuso de las mineras y su impacto al medio ambiente, el agua y la tierra, así como el añejo desprecio histórico a las culturas indígenas, las campañas de exterminio toleradas o alentadas desde el mismo gobierno, el saqueo a las comunidades, la pobreza y la marginación alimentaron la lucha de Betty Cariño.
Su activismo había iniciado con un acercamiento a curas vinculados a la teología de la liberación, trabajo comunitario que la llevaría a dirigir Cactus. Otro de sus acercamientos ocurrió como observadora electoral, cuando en los comicios controlados por el PRI y el PAN, fue testigo de toda clase de trampas para robar el voto. Finalmente, llegó hasta la Red Mexicana de Pueblos afectados por la minería, y ahí conoció el trabajo de personajes como Francisco Concepción Gaviño Quiñones, Mariano Abarca Roblero, Wilfrido Álvarez Sotelo, José de Jesús Santana y una larga lista de activistas asesinados. Betty también se había sumado al Frente Amplio opositor contra la minera San Javier de San Luis Potosí. El 3 de diciembre de 2009, casi 5 meses antes de su asesinato, había participado activamente en las protestas contra la minera frente a la Embajada de Canadá en la Ciudad de México. Desde el 29 de agosto del 2009, su voz era parte de las manifestaciones y demandas de justicia por el asesinato de Mariano Abarca Roblero, quien hasta el día de su ejecución había encabezado la lucha contra las acciones depredadoras de las mineras a cielo abierto en Chicomucelo, Chiapas. Asimismo, defendía la soberanía alimentaria, la propiedad de la tierra y la conservación del suelo que había puesto en peligro la compañía minera Cuscatlán, filial mexicana de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., que explotaba concentrados de plata con volúmenes de oro. En 2010 estalló un conflicto interno que impuso por meses un cerco paramilitar a la comunidad Triqui, del municipio autónomo de San Juan Copala, en el noreste del estado de Oaxaca. Encabezado por la violenta Organización Unida de Bienestar Social para la región Triqui, Ubisort, organismo creado en 1994 por el PRI con el visto bueno de los gobiernos federal y estatal. La comunidad Triqui había declarado su autonomía en enero de 2007 a través del Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente, MULTI, bajo lineamientos de los municipios autónomos zapatistas. Dentro del cerco también se encontraba el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT, grupo paramilitar al que se responsabilizó en abril de 2008 de la ejecución de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, dos jóvenes oaxaqueñas triquis, locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, programa transmitido a través del Radio Copala, una estación comunitaria. A la lista de víctimas de violencia se sumaron Pablo Bautista Merino, acribillado el 8 de diciembre de 2009, e Isaías Bautista Merino, asesinado en febrero del año siguiente, padre y hermano respectivamente de Teresa Bautista Merino. La lucha armada por el control político de la región Triqui era, en resumen, un completo caos. La Ubisort y el MULT tenían intereses y objetivos obscuros más allá de los apoyos oficiales del gobierno federal. Aseguraron el control de la zona minera. Cabecillas de cada uno de los grupos tenían la certeza de que en la región Triqui se encontraban importantes yacimientos de hierro. En un intento por romper el cerco para entregar víveres y ropa, Timoteo Alejandro Ramírez, uno de los líderes más importantes y queridos de esta región mixteca oaxaqueña y pilar de la autonomía, y su esposa Cleriberta Castro Aguilar fueron ejecutados por dos asesinos al servicio del MULT en mayo de ese año. Los pistoleros, según las crónicas de la época, solo dejaron con vida a una niña de 3 años de edad, hija de Cleriberta y Timoteo. Alarmada por la desesperación de las 100 familias triquis, aisladas y atrapadas por los grupos paramilitares y por la violencia extrema que se reportaba un día sí y otro también, con tiroteos incluidos y francotiradores al acecho, Betty Cariño tomó la decisión de organizar una caravana pacífica. Esos son pantalones, cabrón, no pendejadas.
Esos son los activistas, son los influencers que deberíamos de seguir, que deberíamos de apoyar. No, no, hijo, se me ocurren tantos nombres de influencers que hay. Estos son los que tienen pantalones. Betty, cariño. Organizar una caravana pacífica. Eso es tener pantalón. Acompañada por observadores europeos, defensores de los derechos humanos, pretendía llegar a San Juan Copala y entregar alimentos, ropa y medicamentos. Como decía ella a menudo, ni un paso atrás. No permitamos más que toda esa bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué fuerte! Es gente que se hace fuerte, a hierro, a plomo por las circunstancias que viven. Uf. Ropa y medicamentos. Iba a llevar ropa y medicamentos. Ni un paso atrás. No permitamos más que toda esa bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. Pasadas las 11 horas del 27 de abril, durante un día soleado y apacible de primavera, el contingente partió. Optimista, desde el Parque Central de la Libertad de Expresión de Oaxaca, Oaxapan de León, con víveres y acompañantes, incluidos algunos periodistas, repartidos en varios vehículos, les esperaban de 3 a 4 horas de camino hasta San Juan Copala. Las 6 unidades avanzaron juntas hasta casi las 14 horas, cuando el conductor del primer vehículo frenó debido a que el camino en el paraje Los Pinos estaba bloqueado por piedras. Todos bajaron para apoyar a despejar el paso, mientras reporteros y fotógrafos se alistaban para tomar imágenes de la zona. Habían transcurrido apenas un par de minutos, cuando desde los cerros les cayó una lluvia de plomo. Más tarde se sabría que eran balas de alto calibre, para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Tomados por sorpresa y sin coordinación, como escribió Marcelino Díaz de Jesús, el contingente fue presa del pánico. Cada quien buscó salvar la vida. En un instante eterno, una pequeña tregua, momento en que dejaron de disparar los francotiradores para cambiar el cargador de sus armas. Fue en ese instante cuando aprovechamos para salir corriendo, pero las balas seguían tras de nosotros. Buscábamos cómo esquivar el fuego. Solo vi que un extranjero cae muerto por recibir un disparo en la cabeza. Era el odio de los victimarios que, a sangre fría, trataban de matarnos. Otro periodista oaxaqueño, Joel Gálvez Vivar, escuchó el último suspiro de Betty, cariño. Neta, no soporto esto, no. Tengo corazón de pollo. Solo iban a llevar comida, apoyo, víveres, ropa a la gente, cabrón. ¿Merecían morir? Sí. Bajo la perspectiva del enriquecimiento y la corrupción. Se fue de las manos Ernesto, se les fue de las manos todo el pinche gobierno priista y panista, cabrón. Y yo no sé qué pasa con este gobierno que no se ve que hace acciones, chingao. Perdón, pero en perra. Pero no, ya a mí no me da por llorar. A mí sí, Barbie. Merece la pena. Merece la pena que seamos humanos y que derramemos una lágrima por aquellos que merecen nuestras lágrimas.
nuestra empatía, nuestro dolor como seres humanos. Porque quien crea que en esto no hay un gramo de humanidad, anda mal en su cabeza y en su corazón. Exactamente el águila, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a continuar con esta terrible experiencia. Un suspiro de Betty, cariño. Güey, se me quiebra la voz. Como antropóloga lo he vivido de primera mano. Por eso duele, cabrón, duele. Porque para mí no solo es una noticia, también es parte de la profesión. Vamos a continuar. Trataban de matarnos. Les recuerdo que estamos haciendo este audiolibro emperrador. Si quieren escucharlo, pueden entrar a los grupos de WhatsApp y de Telegram. Bueno. Otro periodista oaxaqueño, Joel Gálvez Vivar, escuchó el último suspiro de Betty Cariño. La crónica de la ONG de Mugarik Gaf Eben Berriak arrojó más luz. Vimos que había piedras obstaculizando el camino, por lo que decidimos regresar. Entonces una lluvia de balas nos envolvió. Eran unos 30 hombres con los rostros cubiertos y con armas de grueso calibre los que disparaban desde una ladera del cerro. La balacera duró unos 20 minutos. La querían muerta. Las balas fueron disparadas directo a su cabeza. El foco parpadea sobre el escritorio. De repente la oscuridad es total. Pero no importa. El hombre de traje azul ya no lee los documentos que tiene en las manos. Sabe perfectamente cómo sucedió e incluso conoce detalles de más. Las manos van cerrando la carpeta, poco a poco, hasta que de golpe parecen aplaudir y con ello ahuyentar toda pregunta, todo reclamo que pudiera existir por justicia, por claridad, por lo que sea. El silencio y la oscuridad es el reino del subsuelo, del topo que escarba los túneles por los que pasan los archivos que documentan el desangrar de una nación. El foco se vuelve a encender y ya no hay rastro del hombre. Tampoco hay documentos. El escritorio está vacío. Como colofón, el 15 de marzo del 2012, a 8 meses de que terminara el gobierno de Felipe Calderón y, por lo tanto, el mandato de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, fue asesinado en una emboscada Bernardo Vázquez Sánchez. Ingeniero agrónomo y originario de San José del Progreso, municipio ubicado en el distrito de Ocotlán, en Oaxaca. Bernardo Vázquez fue fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y activista opositor a la minera Cuscatlán Mismas, que inició operaciones formales en 2006. Como filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines. Antes de ser ejecutado, Bernardo y la coordinadora denunciaron que la minera financiaba a grupos armados en la comunidad. Sí, Genaro García Luna parecía tener un don peculiar para entender los cambios en el modelo de hacer negocios del inframundo criminal, de manera que su policía científica hizo poco y nada cuando los cárteles ampliaron sus redes criminales a través de la extorsión, cobro de seguridad o impuesto por cooperación, y naturalmente eso se tradujo también en un festín de muerte. La violencia criminal se tornó en un círculo tan sangriento y peligroso que la muerte tocó a las puertas del gabinete presidencial. Como los charcos de sangre estancados en las calles y las fosas comunes con miles de huesos de desaparecidos. Esas otras muertes del calderonismo alcanzaron a quienes podían disputar el poder a García Luna.